Bendiciones, hermanos, un saludo especial desde Roma, Italia, para compartir una vez más la palabra de Dios. Estamos viendo el libro de Apocalipsis, específicamente los mensajes del Señor Jesucristo a las iglesias, y vamos a tener en esta oportunidad el estudio quinto, la quinta iglesia, que es la iglesia de Sardis. Vamos a ir inmediatamente a desarrollar este tema, que es un tema obviamente apasionante. Recordemos que estas iglesias son iglesias únicas y son iglesias que fueron reales, que existieron, pero que su mensaje es un mensaje para todas las iglesias de todos los tiempos y obviamente también para nosotros. Recordemos que el Señor dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos a ver la iglesia de Sardis y leemos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis el mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la quinta carta, digamos, y es la quinta iglesia a la cual el Señor Jesús se refiere y manda el mensaje a través de Juan el apóstol. Es la iglesia de Sardis. Sardis es un nombre, un plural griego de una derivación realmente incierta. Algunos dicen que puede significar Sardius, que es el nombre de la piedra roja que estaba en las vestiduras del sacerdote, pero repito, es de origen incierto el nombre. Ahora, de esta iglesia se nos dice que tiene nombre de que vive, pero que está muerta. Por definición, la iglesia es un ente vivo, es el ente donde está Dios, donde está el Señor Jesucristo, donde vive el Espíritu Santo, donde están los creyentes, es el centro de comunión de los que poseen la vida eterna. Pero no es el caso de esta iglesia. Esta iglesia dice que está muerta, y el énfasis, obviamente, que está hablando aquí es el énfasis de que es una iglesia muerta espiritualmente, es una muerte espiritual. Sería algo así como lo contrario de lo que ocurría en la iglesia de Esmirna. Esmirna estaba continuamente siendo perseguida y afrontaba peligro de muerte, pero estaba viva, y el Señor promete vida para esta iglesia. Sin embargo, la iglesia de Sardis parecía estar viva, aparentemente tenía un nombre que decía que estaba viva, tenía mucha actividad, tenía una presencia en la sociedad, pero estaba viviendo una vida falsa y estaba muerta, según lo que dice el Señor. Esta iglesia seguramente ha sucumbido a las presiones del mundo, ha dejado entrar el mundo a la iglesia, ha adoptado y ha tolerado el pecado, y no hay vida real espiritualmente hablando allí. Vamos a ver el título que el Señor Jesús usa para presentarse en su mensaje, en su epístola a esta iglesia. Dice que es el que tiene el Espíritu de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué quiere decir aquí con el Espíritu de Dios? Porque este dato aparece diversas veces, en distintas ocasiones, en el libro de Apocalipsis, sea en el capítulo 4, también en el capítulo 5. Sabemos obviamente que hay un solo Espíritu. La mayor manera de entender esto es de la misma manera que debemos entender toda la Escritura. La Biblia es su mejor intérprete, es el mejor intérprete de sí misma. Por lo tanto, vamos a ver lo que dice en la Biblia acerca del Espíritu Santo en Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, en esta identificación del Espíritu Santo, dice que tiene múltiples aspectos, 7 aspectos. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Esta es una característica que es único, el Espíritu del Señor. Y después dice que tiene espíritu, o es espíritu de sabiduría,
de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y del temor de Dios. Por lo tanto, esa plenitud del Espíritu Santo está en Jesús y reposaría sobre el Mesías ese Espíritu del Señor en plenitud. De eso es lo que está hablando el Señor. El que tiene el Espíritu de Dios en plenitud habla a las iglesias y dice que en su mano tiene las 7 estrellas. Si recordamos el capítulo 1, ahí el Señor habla de este misterio, el misterio de las 7 estrellas que tiene en su mano, y dice, estas 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Así que está hablando de los ministros, de los pastores de las iglesias. Por lo tanto, aquí el Señor se está identificando a sí mismo como aquel que posee la plenitud del Espíritu y posee también, son de él los ministros, los pastores, los líderes de la iglesia. Él la dirige sobrenaturalmente. Ahora, ¿por qué se identifica el Señor de esta manera? Si vamos a ver el contexto de la carta, Él se identifica de este modo porque aparentemente eso es lo que está faltando en la iglesia. Está faltando el Espíritu Santo, es una iglesia que no está llena, no está siendo controlada, no está el poder del Espíritu Santo allí. Y los pastores de esa iglesia, las estrellas, los ángeles de esas iglesias, de esta iglesia en particular, no están siendo fieles al Señor. Digamos que la presentación del Señor está hablando de la carencia de esta iglesia de Sardis. Así que aquí hay una iglesia no controlada, no llena del Espíritu Santo y con pastores no fieles. Han perdido el liderazgo fiel, han perdido el control, la vida de poder del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, y no hay un liderazgo piadoso en esta iglesia de Sardis. Así que obviamente esto ha dado como condición de que la iglesia esté muerta y de que esté conformada mayormente por gente no regenerada. Y todos estos son detalles que tenemos que ir guardando porque vamos a verlos en el desarrollo de la carta. Es gente no regenerada la que está componiendo mayormente esta iglesia, gente incrédula. La ciudad de Sardis, así para hacer una breve historia, era una ciudad muy rica, una ciudad en la cual, había un gran comercio de oro y plata. Allí en Sardis es donde se acuñó, según los historiadores, la primera moneda, y esto sería incipientemente el inicio del dinero como lo conocemos hoy. Tenía su diosa patrona, como todas estas ciudades que hemos venido estudiando, era la diosa Cibeles, que sería un equivalente de Diana de los Efesios, y cuyo culto, como todos los cultos idolátricos y paganos, tenían un gran componente de inmoralidad, de impureza sexual, como hemos visto también en los casos de las iglesias anteriores. Cuando Jesús entonces habla a Juan, Sardis había ya quizás visto sus mejores días, pero continuaba a ser una ciudad muy rica. Era la ciudad conocida por el dinero fácil, así que tenía también muchos lujos y tenía una reputación por su inmoralidad y por su apatía. En la parte geográfica y en su historia respecto a las guerras y a las conquistas, era una ciudad que confiaba mucho en su capacidad no de defensa, sino por cómo estaba estructurada. La ciudad se encontraba en lo alto, y estaba rodeada por precipicios profundos, de tal manera que tenía una confianza excesiva y no ponían guardia, sobre todo en un par de casos donde fueron conquistadas de manera similar. Una por el rey Ciro de Persia, en el 549 a.C. Ciro invadió y conquistó la ciudad subiendo, por uno de los precipicios que no estaba custodiado. Ellos se sentían tan seguros, visto que la estructura de la ciudad hacía que tuviera estos precipicios que la rodeaban, que en la oscuridad de la noche Ciro la invadió porque no habían guardias, no había protección, no estaban vigilantes. Sé vigilante, recuerden que es una de las palabras que da aquí a Sardis. Este es el caso histórico de Sardis, pero es interesante el detalle. Y también Antíoco III, general griego, en el 214 a.C., también de la misma manera que Ciro, invadió y conquistó esta ciudad. Usó el mismo método. ¿Por qué? Porque estaban confiados en en el hecho de cómo estaba estructurada la ciudad y no ponían guardias en estos precipicios. En cuanto a la iglesia,
Ya lo hemos visto también en las iglesias precedentes, sea en Pérgamo que Tiatira. No hay un origen específico de su fundación, pero claramente se ve que en Hechos 19, Pablo habla de cómo este ministerio de Pablo sirvió para la expansión de toda la obra del Señor en Asia, así que seguramente o muy probablemente esta iglesia se fundó también a través del ministerio de Pablo. Aquí no hablan, esta iglesia, de persecuciones, no hablan de una enseñanza falsa. Aquí está hablando de una iglesia que está espiritualmente muerta, y no vemos, como en las otras iglesias, ningún elogio para esta iglesia, la iglesia de Sardis. Dios va directamente, el Señor Jesús va directamente a la reprensión. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Obviamente aquí vemos, como siempre, en todas las cartas, en primer lugar, la realidad de la omnisciencia del Señor. Él ve todo, Él no pierde nada, Él escudriña la mente y el corazón y está atento y conoce todo lo que está sucediendo en las iglesias, por más que querramos ocultarlo. El Señor está viendo todo. Y en el caso de esta iglesia, que es una iglesia de incrédulos, que es una iglesia de no regenerados, no hay nada que se pueda elogiar. Es una iglesia llena del mundo. Es como cualquier iglesia liberal que niega la Biblia, niega las doctrinas fundamentales, niega a Cristo. Tiene nombre de que vive, pero está muerta en delitos y pecados, como dice Pablo a los Efesios, ¿no? Muertos en delitos y pecados eran los creyentes antes de ser cambiados y regenerados por la gracia del Señor. Colosenses esencialmente dice lo mismo, que estaban muertos en transgresión y en la incircuncisión de vuestra carne antes de ser regenerados y convertidos. Por tanto, esta iglesia de Sardis es una iglesia de gente inconversa mayormente. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa puede matar espiritualmente a una iglesia? Obviamente el pecado, el error, el compromiso con el mundo, y todo esto obviamente estaba en esta iglesia. Mata a la iglesia el hecho de que a veces se ocupan cargos gente no regenerada, gente no cambiada, gente no transformada. Se da lugar a los púlpitos a gente que no ha sido transformada por Dios, a gente a veces de la farándula o gente conocida, donde no ha habido una prueba, una demostración de una conversión genuina. Y esto es una cosa que puede suceder y que ha sucedido en muchos lugares. Ahora dice que esta iglesia tiene nombre de que vive. Esta palabra vivet, zao, en el griego, que significa vida interior. Está hablando no de la apariencia, sino de la vida interior de alguien. Y aquí vemos que esta palabra nombre es la palabra que significa etiqueta. Tiene una etiqueta, tiene nombre de que vive. Está cubierto por un nombre, por una apariencia esta iglesia. Se habían colocado la ropa, los vestidos del cristianismo, pero no había la realidad de una vida cristiana en esta iglesia. Así que vemos que de las señales también, o unas de las señales de la iglesia muerta, puede ser esta apariencia que podemos encontrarla en distintas situaciones. La podemos encontrar en las formas de liturgia, en las apariencias legalistas, podemos encontrarla en las tradiciones de los hombres que entran a la iglesia y son férreas. Podemos hacer, mención también de iglesias que tratan su mayor énfasis en el trabajo social más que en enseñar la realidad del pecado. Iglesias que se preocupan más por lo que piensan los hombres antes de lo que Dios dice. Iglesias que se enamoran de sus credos, de sus doctrinas que han establecido los hombres antes que en la doctrina de la palabra de Dios. Y aquí hablamos del denominacionalismo, que de alguna manera ha jugado también un papel importante dentro de lo que es las divisiones dentro de la iglesia de Cristo. No se tiene en alto la escritura, iglesias que no persiguen la santidad, iglesias que toleran el pecado. Todas estas cosas hacen que una iglesia vaya a muerte. La iglesia puede tener reuniones, puede tener programas, puede tener comités, puede tener publicidad, puede tener todo tipo de actividades, pero eso no es necesariamente un indicio de una iglesia viva.
no es un indicador de que la iglesia esté viviendo. En esta carta Jesús, para avanzar, no anima a los cristianos de Sardis a que estén firmes en contra de la persecución, a que estén firmes en contra de la doctrina, probablemente porque siendo una iglesia muerta no era un gran, digamos, no era una gran amenaza para el reino del enemigo. Así que Jesús directamente va a la reprensión, directamente le dice que por más que tenga apariencia, que por más que tengan actividades, que por más que digan que son super cristianos, no están viviendo, están como una iglesia muerta. Y de ahí va a la exhortación desde el versículo 2, y aquí les da distintas exhortaciones o órdenes en realidad que son claves para esta iglesia de Sardis. Le dice, sé vigilante. En otras palabras, evalúa tu condición, despierta, mira cómo estás, porque si no velas y no eres vigilante, lo dice en el versículo 3, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Ahí hace una referencia de la palabra del Señor de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 4, donde habla de que el incrédulo, o para el incrédulo el Señor va a venir como un ladrón en la noche y no va a saber cómo viene, pero digamos que garantiza al creyente que el creyente que no está en tinieblas, ese día, el día del Señor, el día de la venida del Señor, no lo va a tomar de sorpresa, no lo va a sorprender. Y eso es, digamos, una cuestión que nos debe animar también a nosotros, que el Señor no va a venir, digamos, no va a representar una situación de que va a venir como un ladrón en la noche para el creyente. Todo el contrario, para el creyente que no está en tinieblas, esto no va a suceder. Ahora, un imperativo, porque aquí está hablando obviamente de juicio. Un participio interativo es esta palabra velar o vigilar, que habla, al ser un imperativo, habla de una orden de hacerlo continuamente. Está hablando de vigilar, de velar continuamente, despertar y vigilar continuamente. Es el mandato a la iglesia de Sardis. No es simplemente un llamado a estar despierto, sino a permanecer despierto. Recordemos tantas exhortaciones a lo largo de la palabra de Dios. Jesús mismo a los discípulos en Getsemaní le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos que debemos estar cuidándonos y velar de la tentación, estar atentos a la venida de Cristo, estar atentos a los falsos maestros, estar atentos los ministros por ellos mismos y por el rebaño, ¿no? Recuerden la exhortación que les hizo el Señor en Mileto a los ancianos de la iglesia cuando Pablo, mejor dicho, les exhortaba. A Pablo, antes de despedirse de ellos, le dijo, tengan atención, miren, velen por vosotros mismos y por el rebaño que el Señor les ha entregado, porque vendrían, dijo Pablo, algunos lobos rapaces para no perdonar el rebaño. Así que hay distintas exhortaciones en la palabra a esta situación de velar continuamente. Después le dice, afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir. Ahí habla de una diligencia, de poder rescatar lo poco que pueda quedar de vivo, de tal manera que la muerte era una muerte, digamos, hablando generalmente, pero había una pequeña esperanza. Si hay algo que no ha muerto, si hay algo que hay alguna verdad, algo de virtud, algo de pureza en alguna parte de esta iglesia, rescátala. Haz lo que puedas para rescatarlo, es lo que le está diciendo el Señor al anciano, al mensajero, a la estrella, al líder, al pastor de esta iglesia. Afirma las cosas que quedan antes de que mueran, rescata lo posible. Ahora, esto nos está hablando de avivar el fuego del Señor, porque obviamente no se podría afirmar ni rescatar nada sin la dependencia, sin la obra del Espíritu Santo. Así que aquí está hablando de reformar, de avivar el fuego que está muriéndose en la iglesia. Dice después, no he hallado tus obras perfectas. Aquí indica que las obras previamente están preparadas y señaladas, como dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, nos dice que el Señor ya ha predispuesto, ha preparado anteriormente, en anticipación, las obras por las cuales nosotros debemos transitar
pero aquí habla de que las obras no son perfectas, o sea que no son completas, no son cumplidas plenamente. Han hecho cosas para agradar, han hecho cosas para impresionar a los hombres con motivaciones equivocadas, como en muchos lugares se hacen tantas cosas, tantas actividades, tantas acciones, con tantos congresos, tantas actividades, pero a veces las motivaciones están equivocadas y no resultan completas a los ojos del Señor. O son obras imperfectas, como cuando el Señor hablaba a los fariseos de su tiempo, cuando dice que hacían obras y hacían cosas para ser vistos por los hombres, ensanchan sus filacterias, los bordes de sus vestidos, por fuera parecen justos, por fuera parece que están haciendo bien, pero en el fondo, por dentro, están llenos de hipocresía y de iniquidad. Así que Dios está exhortando a esta iglesia de que sus obras no son correctas porque no tienen la motivación correcta, porque han dejado de lado la fidelidad al Señor, han dejado de lado la santidad, han dejado de lado los propósitos del Señor. Después le dice fidelidad. Versículo 3 dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Sé fiel a lo que has recibido. Es una exhortación a reconstruir lo que es el fundamento sólido del Señor, el fundamento de la palabra, y los llama a edificar de nuevo sobre la verdad de Cristo, sobre la verdad del pecado, sobre la verdad de la salvación y de la santificación, que es el proceso que debe seguir el creyente. Hay que afirmar y también acordarse. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Muchos creyentes han olvidado lo que han recibido y oído. Muchos pastores han olvidado lo que han recibido y oído, y en este momento se encuentran como Sardis. Es momento entonces de acordarse de la doctrina fundamental, la doctrina de los apóstoles. Recuerden, cuando los discípulos estaban en la iglesia primitiva, habían ciertos pilares que eran fundamentales. Era que ellos se mantenían compartiendo la doctrina de la palabra, la doctrina de los apóstoles, se mantenían en oración como otro pilar fundamental, partían el pan y permanecían en comunión los unos con los otros. Eran las columnas, digamos, de la iglesia primitiva, y ahí es donde el Señor está hablando. Aférrate a la verdad, vuelve a la verdad, acuérdate de la palabra de Dios, acuérdate de lo que alguna vez has recibido y guarda esta palabra. No solamente observa lo que se ha enseñado, sino con temor vive esta palabra, observa la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dijo el Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que está hablando de que obedece, el que guarda, el que hace tesoro de la palabra de Dios. Y dice: arrepiéntete, como último punto de esta parte. Tiene que arrepentirse esta iglesia, tiene que cambiar su indiferencia, tiene que cambiar su indolencia, tiene que cambiar su mundanalidad y arrepentirse como, digamos, requisito fundamental para revivir. Después llegamos al versículo 4, donde justamente está la luz de la esperanza para esta iglesia, como puede haber una luz de esperanza para cualquier iglesia que en estos momentos tiene ese título, tiene ese rótulo, tiene ese nombre denominacional, conocido, famoso, que está muerta, pero hay esta esperanza. Dice: hay algunas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Aquí está describiendo al remanente que siempre tiene el Señor, a los verdaderos creyentes que están en la iglesia. Esta iglesia está llena de inconversos por distintas razones. A veces nuestros mismos llamados evangelísticos, por el hecho de esas ganas, de esas ansias de llenar la iglesia, de tener un número, de tener un nombre, de tener una etiqueta, simplemente hacemos que entre cualquiera sin un llamado verdadero al arrepentimiento. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, todo el mundo dice sí, nadie dice no, que no quiere aceptar, pero no se les llama al arrepentimiento, no se les confronta a las personas a que verdaderamente se arrepientan, a que verdaderamente reconozcan su condición de pecadora. Y entonces, claro, todo el mundo quiere entrar por alguna motivación especial. Algunos levantan las manos en la conversión porque les gusta una niña bonita o porque hay algunos otros intereses dentro de la iglesia,
pero en el fondo no son convertidos, no se han convertido y forman a ser parte de una religión que en el fondo los hace vivir una religión muerta como Sardis. Aquí en esta iglesia estaba llena de este tipo de personas, pero ahora está hablando de un remanente. Este es un remanente, un grupo pequeño, unas pocas personas que se han mantenido santificadas delante del Señor, que han caminado con el Señor, que están caminando con el Señor y que el Señor promete que caminarán con Él en vestiduras blancas. Habla de pureza, habla también de redención de este pequeño remanente. Es el mismo remanente o similar al de Ezequiel 14, es el remanente que habla Pablo en Romanos 11. Habían unos pocos creyentes genuinos, humildes, espirituales y apartados para Dios en medio de todos los mundanos que estaban en esta iglesia de Sardis. Y así creo en nuestros tiempos también en este tipo de iglesias hay un remanente, en medio de todos los mundanos que están ahí dando vueltas, hay gente santificada, hay gente que lleva una vida puras, sanas, tratando de ser imitadores de Cristo en medio de la corrupción, en medio de la mundanalidad y no han manchado sus vestidos. Esta palabra manchar habla o hace referencia de teñir, de colorear con algo. No han manchado sus vestiduras, no han contaminado sus vestidos, no tienen manchas, han permanecido fieles al Señor y dice el Señor en su promesa, andarán conmigo en vestiduras blancas. Caminarán conmigo, andarán con Él, dice. Recuerden a Enoc, dice que Enoc caminó con Dios y Dios desapareció, dice, porque Dios le llevó, caminó. Y este es es un ejemplo o es un simbolismo, la vida de Enoc, del arrebatamiento de la iglesia, que en algún momento volveremos seguramente a tratar con detalles. Pero Sardis era una iglesia que estaba muerta debido a su compromiso con el mundo, debido a su pecado, debido a su vida indolente, y necesitaban andar en pureza, necesitaban recibir estas vestiduras blancas que el Señor estaba prometiendo y que también representan el triunfo final del creyente, la redención. Andarán, dice, conmigo, serán redimidos y caminarán siempre con el Señor, es la promesa. Y justamente se amplía esta promesa en el versículo 5, la promesa de la recompensa para los que vencieren. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es un simbolismo, repito, también de la redención. Lo vemos en distintas ocasiones también en Apocalipsis. Vemos a los 24 ancianos vestidos de blanco. Vemos en el capítulo 7 también a esa multitud que aparece, multitud de personas vestidas de blanco, que son los redimidos. Así que está hablando de esta recompensa, de este símbolo de la redención que es caminar en vestiduras blancas. La muerte, la fachada espiritual de esta iglesia de Sardis estaba relacionada con vidas impuras, con compromiso con el mundo, con el pecado, pero sin embargo los que han vencido están o serán revestidos de vestiduras blancas según la promesa del Señor. Y dice que estos no borraré su nombre del libro de la vida. Esto hay que entenderlo de alguna manera porque no es que el Señor Jesús tiene en el cielo ahí un borrador que te borra cuando pecas y un borrador y un lápiz y que te vuelve a escribir cuando te arrepientes. Está hablando de otra cosa aquí. Recuerden que en las ciudades antiguas existían los censos, los gobernadores los promovían y habían registros de todas las personas y entonces la gente estaba inscrita en estos registros y el nombre se podía borrar por dos acontecimientos. Uno, porque la persona moría, entonces se cancelaba el nombre de la persona de ese libro, y otro, si cometía un delito contra el Estado, perdía la ciudadanía y su nombre era borrado. Pero Dios promete que nunca va a borrar el nombre de los suyos del libro de la vida. Siempre ha sido parte de discusión esto de que si se puede perder la salvación. Es una pregunta que se la hacen mucho dentro de las iglesias, y a veces se toma este versículo, pero no se puede entender que signifique que algunos días o un día podemos estar salvos y el nombre nuestro escrito en el libro de la vida, y otro día si pecamos el nombre se borra y está Jesús ahí, repito, con un borrador. Aquí habla, y el enfoque especial
es en la garantía. Dice que Él no va a borrar el nombre del libro de la vida. No es que se borra y se reescribe. El enfoque es que Jesús está garantizando que los que caminen con Él, los que, digamos, vencerán, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas y tiene la garantía de su nombre escrito en el libro de la vida. Obviamente el libro de la vida es importante, estará abierto y se hace referencia a él en el día del juicio, es real, será leído algún día. En Apocalipsis 20:12 dice: yo vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Así que hay un libro de la vida que determinará quiénes van al cielo y quiénes irán al infierno, al lago de fuego. Así que este libro es importante. Dice que el que no se halló inscrito en este libro fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Así que hay un libro de la vida y el saber que tu nombre está escrito en ese libro es importante. Así que todo aquel que escuche este mensaje, que esté viendo esta transmisión, si sabes que tu nombre está en el libro de la vida, esto debe traerte un gran gozo. Solo que la pregunta es, ¿lo sabes? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Un último comentario, y que es esperanzador, del versículo 5, es que Él confesará el nombre del que venciere delante de su Padre y delante de sus ángeles. En Mateo 10:32 Jesús dijo: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. De tal manera que aquí está hablando de la fe genuina en Cristo, no en la fe aparente, no en los creyentes de nombre. Aquí está hablando del que venciere, el que tiene una fe genuina, el que confiesa al Señor Jesús delante de los hombres. Dice, Él le confesará delante de su Padre, recibirá estas promesas y también delante de los santos ángeles. Lucas 12:8 habla de esto, que Él también confesará el nombre de los creyentes delante de los ángeles del cielo. Así que, como última palabra, en el versículo 6, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos hablado en distintas ocasiones que todas estas cartas aplican a todas las iglesias y a cada creyente en particular. Así que vuelve latente la pregunta: ¿nuestros nombres están escritos? ¿Tú crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Te está exhortando el Señor a través de la carta a la iglesia de Sardis: ¿estás vivo? ¿Estás muerto? ¿Estás dormido? Tantas preguntas. Ahora, el que está muerto en sus delitos y en sus pecados tiene que despertar y estar vigilante. Tiene que arrepentirse y venir a Cristo. No hay ninguno justo, dice la palabra. No hay hombre bueno, no hay ni uno solo. Todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero podemos ser reconectados con Dios a través de su gracia por la fe en Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Así que el que está muerto, arrepiéntase ahora. El que es salvo pero está dormido, el que está indiferente, el que está mundano, el que está indolente, el que siente que su vida es una fortaleza y que nadie puede quebrantarla, es tiempo de recordar lo que ha recibido, oído, y es tiempo de temer y de santificarse, porque el día del Señor está cercano. Y si estás vivo, en medio aún de una situación como la de Sardis, resiste, persevera, mantente con tus vestidos blancos, no manches tu ropa. Por algo dice el Señor también en Apocalipsis 22, el que es justo, justifíquese todavía, y el que, o sea, justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía, porque las promesas eternas lo esperan. Así que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. El que piensa estar firme, dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una palabra de reflexión final. Aquí hemos visto siempre en cada iglesia un perfil profético, histórico, y aquí vemos
una idea de cómo Sardis puede representar la iglesia denominacional, el tiempo de la iglesia de las denominaciones. Recuerden que cuando vino la Reforma hizo grandes cosas, restableció distintos fundamentos, sobre todo el fundamento de la salvación por gracia. Se reformaron muchas de las enseñanzas que habían sido corrompidas a lo largo de los años por la Iglesia Católica, y como resultado surgió nueva vida, surgieron distintas cosas positivas, la imprenta, la alfabetización hizo que se expandiera la Reforma, pero toda esta vida nueva en la Reforma produjo también multitud de marcas, entre comillas, multitud de denominaciones, partiendo desde el luteranismo, al anglicanismo, los bautistas, los menonitas, los episcopales, hasta llegar a 1914 las asambleas de Dios, y hasta llegar a nuestros últimos tiempos, donde no hay una creación de una denominación específica, pero que hay miles de iglesias, independientes. Ahora, esta expansión produjo también una serie de enseñanzas erróneas, una cuestión de tradiciones que llenó la iglesia, hermenéuticas, light, suaves, donde se ha alegorizado muchas cosas en vez de ir al centro de la doctrina. Se ha negado el destino profético de Israel. En muchas denominaciones no creen que Jesús vendrá a establecer un reino milenial y que Israel tiene un destino profético con el Mesías que vendrá. Hay una ausencia de vida devocional bíblica en muchas iglesias. No hay un apego a las escrituras real, no hay santidad. Se está ordenando, sobre todo en los últimos tiempos, ministros promiscuos sexualmente en algunas denominaciones. Se está negando la depravación total del hombre, una serie de doctrinas, erróneas que se han esparcido por la iglesia, y muchas denominaciones se han quedado en ser caparazones con nombre cristiano, pero sin ningún verdadero contenido cristiano, ¿no? Y en algunos casos los que en alguna vez fueron movimientos proféticos, hoy son monumentos proféticos. De tal manera que hay peligro de muerte si no nos apegamos a la verdad de las Escrituras, si no las aplicamos, si no combatimos por la vida de santidad, y si no rechazamos también las enseñanzas erróneas, y si no rechazamos y combatimos contra el pecado, y si no denunciamos el pecado en la iglesia. Así que, para concluir, volvemos a la exhortación. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Estás vivo? Mantente vivo, mantén tus vestiduras blancas, resiste. Si eres salvo y estás dormido y eres indiferente, estás medio mundano, estás medio apático, acuérdate de lo que has recibido, acuérdate de la palabra y teme, porque está cerca el día del Señor. Y si estás muerto una vez más en tus delitos y en tus pecados, es tiempo de despertar, es tiempo de ser vigilante, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de confesar tus pecados y buscar y venir al Señor aceptándolo como el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cerramos aquí entonces la meditación acerca de la iglesia de Sardis y vamos a continuar entonces seguramente la próxima semana con la iglesia siguiente. Un saludo entonces muy especial para todos los hermanos, bendiciones a todos los que participan de estas transmisiones, a todos los que guardan las palabras de este libro. Le está guardada también una gran promesa. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras escritas en este libro. Dios los bendiga y hasta la próxima.